Pues sí, vamos a adentrarnos a la palabra, ¿verdad? Al consejo, porque es el último domingo de enero 2024. Y si tú te das cuenta, ya comenzaron a avanzar los planes que tenías o que tienes en algunos puntos. Ya también es posible que incluso hayas experimentado las primeras dificultades del año. También es probable que hayas iniciado muy animado en la parte espiritual, muy comprometido, pero al día de hoy ya comienzas a notar dificultades o en cierto sentido, pues días en los cuales ya no has cumplido de la forma en la que tenías la expectativa cumplir desde el inicio. Y sea cual sea tu situación, o sea cual sea la condición en la que te encuentres al día de hoy, tú puedes darte cuenta que es muy variable. Pero también puedes afirmar o darte cuenta que lo que no es variable es los planes que Dios tiene para tu vida, y que estos son de bien y no de mal. Recibimos un testimonio con poder de la forma en la cual Dios acompañó a esta pequeña y a su familia en esto que parecía un imposible incluso para los médicos. Y estos planes de bien que Dios tiene para ti y para mí son vigentes, y la realidad es que no van a cambiar. Él no se va a hacer para atrás. A Él no lo va a fatigar el tiempo. A Él no va a decir, ya es enero, ya pasó enero, en febrero ya voy bajando la velocidad. No, Dios está ahí. Ahora, estoy muy seguro que el trato que Dios esté teniendo contigo al día de hoy y el trato que tenga sobre ciertas áreas de tu vida o que tendrá más adelante, va totalmente aparejado con estos planes de bien que Dios trae para tu vida en este 2024. Así que antes de todo quiero alentarte a que sigas adelante y que no permitas que el desánimo por cualquier circunstancia te robe la comunión que tienes con Dios, y por supuesto que en ninguna forma te haga hacerte hacia atrás, sino más bien con astucia entender qué es lo que está sucediendo y buscar la dirección de Dios frente a lo que viviremos. Ahora, es un gran tiempo para meditar y ser más astutos de lo que fuimos el año pasado. Dado que es evidente que del tiempo o al pasar los días, pues la fatiga se siente y comienzan a notarse nuestras debilidades. Y al notar esas debilidades nos van llevando a detenernos o a desanimarnos. Yo sé muy bien que el día de hoy Dios quiere hablarte al respecto de estas debilidades, pero en un mensaje de amor y dirección para todo lo que tengas que enfrentar estos siguientes días y lo que vaya del año y más años adelante. Estudiando la vida de David, del rey David, la Biblia nos habla de este hombre y lo señala como un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando yo leo esto siempre me impacta, porque yo digo, wow, qué poderosa palabra, un hombre conforme al corazón de Dios. Y sé que Dios, a través de Jesucristo y la acción que ha hecho Él en la cruz y lo que nos ha dado, Dios te ve exactamente igual a ti. Hombres y mujeres conforme a su corazón. Y tú y yo queremos aprender de David, queremos aprender de este hombre, queremos aprender qué es lo que lo hizo ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y vemos que David no logra hacer esto solo por sus talentos o por sus habilidades o por el hombre que él era, sino también logró ser esto, escúchame, logró ser esto en la forma en la que enfrentó y atendió sus debilidades. No solo en las fortalezas, sino la Biblia señala cómo enfrentó y cómo afrontó sus debilidades. Entonces, cada uno de nosotros debemos reconocer al día de hoy que tenemos debilidades, áreas débiles en nuestra vida. Y lo que hacemos precisamente con esas debilidades va a tener un impacto sobre el éxito que logremos o no.
Por eso te decía, el plan de Dios es perfecto, es bueno, su deseo es que te vaya bien, que haya éxito en este año, pero por supuesto que va a tener impacto el cómo tú y yo hagamos frente a las debilidades. Ahora, claro que debemos de desarrollar nuestras fortalezas, claro que David lo hizo, hacernos más fuertes en las áreas que somos más hábiles, pero también debemos confrontar y enfrentar nuestras debilidades. Tenemos que admitirlas. David es un hombre transparente, la Biblia lo presenta así, es un hombre transparente respecto a sus debilidades. Fíjate bien, el Salmo número 51 nos habla de su confesión con Dios después de la caída con Betsabé. Y entonces David dice, verso 3, pues reconozco mis debilidades. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Fíjate, David lo expuso ante Dios. David no lo negó, no se justificó, no, después de haber pasado todo esto, él dijo, aquí estoy, Dios. O sea, sería absurdo que yo lo negara, solo a ti he afrentado. Lo expone ante Dios, no hace excusas, a diferencia de Adán cuando él peca y cuando Dios le cuestiona. Adán no dice, contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo, no, él señala a la mujer, ¿no? Dice, pues la mujer que me diste. Pero aquí David está siendo transparente con Dios de esta debilidad. Ahora, él admite esta debilidad en su vida. Fíjate bien, también en Salmo 18, el verso 4. Admite otra de ellas. Dice David, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Él confiesa su debilidad con el temor, le está diciendo a Dios, estaba aterrado. Estar aterrado es una debilidad. Y él estaba exponiendo delante de Dios, le estaba diciendo, soy honesto. Soy honesto, Dios, me ligó todo esto a tal grado que estaba como todo apretujado y tuve miedo, estaba aterrorizado. ¿Ves? Muchas veces tú y yo queremos esconder nuestras debilidades. Pensamos que si no las exponemos, pensamos que si no hablamos de ellas, Dios nos va a aprobar. Y contrario, creemos que al exteriorizarlo, Dios nos va a rechazar. Pero Dios no nos rechaza por nuestras debilidades, sino lo que Dios rechaza es cuando tú y yo tratamos de negarlas, de esconderlas, y con esta acción lo único que denotamos delante de Dios es creernos autosuficientes. Y en la autosuficiencia está el fracaso. Entendámoslo como cristianos, entendámoslo como iglesia. En la autosuficiencia está el fracaso. El éxito está en la dependencia a Dios, en estar cercanos a Dios. La situación que tengas que enfrentar en cualquier sentido en esta tierra, la autosuficiencia será fracaso. Pero toda circunstancia que te atrevas a experimentar de la mano de Dios estará llena de éxitos y podrás disfrutar de esos planes de bien que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Ahora, me encanta la forma en la que la Biblia siempre habla de grandes hombres de Dios, pero describe a estos grandes hombres de Dios y habla de sus fortalezas, pero también deja afuera sus debilidades, las muestra, las enseña, también muestra sus debilidades. Recuerda, Elías, este profeta poderoso, Elías está huyendo aterrorizado, está atormentado, tiene mucho miedo, está huyendo de la reina Jezabel, y Dios no lo rechaza. Dios no lo hace a un lado, al contrario, Dios lo levanta, Dios lo ve débil y le da un propósito para ir y ungir al siguiente profeta Eliseo y al siguiente rey sobre Israel. Entonces tú y yo tenemos que aprender a ser bien transparentes con Dios sobre nuestras debilidades. Contrario a esto, el rey Saúl nunca se escribe sobre él mismo sobre sus debilidades, no las describe, sino al contrario,
Nunca permitió que nadie le hablara incluso sobre sus debilidades. La pregunta a ti, la pregunta a ti y a mí el día de hoy es: ¿cómo respondemos tú y yo ante las debilidades de nuestra vida? ¿Las hemos ocultado? ¿Tratamos de fingir que no tenemos debilidades? ¿Que todo está bajo control en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras casas, con nuestros hijos, en el área financiera? ¿O lo confesamos? Y por confesión no me refiero a que vayas a, oye, te quiero confesar mi debilidad, sino por confesión, traerla, exteriorizarla, hablarla delante de Dios primeramente, y te daré un par de consejos que te servirán también para ello. Pero entendamos que si vamos a lograr grandeza en nuestra vida este año, y si habremos de disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros este año, tú y yo tenemos que ser bien honestos con Dios acerca de quiénes somos. También ir al espejo, vernos al espejo y reconocer que hay áreas débiles en nuestra vida. No somos fuertes en todo. Y necesito que Dios obre en mi vida en esas áreas. Reconocer que necesitamos también hombres y mujeres que vengan a fortalecernos en esas áreas de la vida. Dios no nos creó a ti y a mí, Dios no nos creó para tener un éxito solos. Dios no creó a la iglesia para que experimentaran éxito individual. Dios, no hay ningún superhéroe o superheroína aquí fuera de Jesucristo. Él sí lo es. Dios nos creó a ti y a mí para experimentar éxito en conjunto, como un cuerpo, siendo uno, todos experimentar este éxito en equipo. ¿Cómo? Dependiendo de Dios y dependiendo también el uno del otro. Por eso te decía esta parte del matrimonio. Mucho tiempo llevé el ministerio solo, como soltero, y fue una bendición. Pero cuando me casé, fue mayor. Y dije, wow, Dios, qué bendición. Uno dependiendo del otro. Ahora, ¿sabes? Dos hombres en la Escritura, dos hombres importantes, Moisés en el Antiguo Testamento y Pablo en el Nuevo Testamento, tal vez dos figuras de las más importantes fuera de Jesucristo, vaya, los dos admitieron, y cuando lo leemos y cuando la Escritura los muestra, los dos admitieron que no eran muy hábiles en ciertas áreas, incluso hábiles en cuanto al habla. Y sin embargo, Dios los usó de forma extraordinaria. Entonces es probable que hayas iniciado este año así, con muchas expectativas, con muchas ganas, o que estés iniciando un proyecto ahora mismo, o que estés deseando hacer algo, pero de repente te encuentras con tus debilidades y dices, no es posible, me limitan. Pero no es así. Por tanto, para hacer frente a nuestras debilidades ya admitidas y permitir a Dios obrar en ellas, tú y yo tenemos que empezar a permitir que se hable a esas áreas expuestas. Y por supuesto, ser guiados y aconsejados. Guiados y aconsejados. Entonces, primeramente, ¿cómo hacerlo? Permite que Dios hable a tus debilidades. Permite que Dios hable y ten confianza en su dirección. Salmo 23, también David, lo conocemos como el Salmo de David. Nos lo sabemos, incluso el Señor es mi pastor. La Nueva Traducción Viviente dice, el Señor es mi pastor, verso 1. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Fíjate, David se está poniendo en el lugar de una oveja. Está diciendo, es mi pastor.
es en la postura de una oveja. Y una oveja, pues es la que el pastor es quien la lleva a tomar agua, el pastor es la que la guía hacia dónde va a comer el día de hoy, que en dónde es donde va a descansar, en dónde es donde va a pastar. El pastor es el que está al pendiente de la oveja cuando viene el depredador y cuando sale el león y cuando sale el oso, y la defiende. Pero toda esa tarea es del pastor. Y David está diciendo, yo soy una oveja. Y la verdad es que si tú analizas a los animales, las ovejas no son nada listas. O sea, son tontas, la verdad es que no son. Las ovejas son nada comparada con los otros animales, ¿no? Y David está diciendo, yo delante de Dios soy esa oveja totalmente dependiente de mi pastor. Entonces, cuando tú y yo vemos y reconocemos nuestras debilidades delante de Dios, no es como decir, pero yo, Dios, vas a ver que le voy a echar un montón de ganas. Es, espérate, Dios, yo soy una oveja. No puedo hacer nada, no sé ni hacia dónde ir para proveerme de agua. Guíame tú. Tienes que llegar a ese punto donde tenemos una dependencia a Dios y somos honestos con Él, con cada área de nuestra vida. Y esto lo vas a ver muy claro en tu vida de oración. ¿Por qué en tu vida de oración? Porque tu vida de oración habla mucho de si tú y yo dependemos de Dios o no. Si nunca hacemos esto, si nunca oramos, si nunca vamos a Dios, si nunca acudimos a Dios, es como hacer una declaración en la que tú y yo decimos, Dios, no te necesito. Yo puedo hacerlo solo. Yo puedo hacerlo. ¿Cuántos de nosotros la oración no comienza en una disciplina correcta, pero después al paso del tiempo o al paso de los meses, nuestra oración se detiene y solo se convierte en un simple clamor de emergencia? Dios, sácame de esta. Te olvidas por un tiempo y de repente, ay Dios, me está pasando esto, ayúdame. Un simple clamor de emergencia. Pero debemos partir de comenzar a escuchar a Dios antes de la crisis. Dios, ayúdame. Dios, háblame. Continúa hablando a mi vida. Dios, dirígeme a través de tus palabras y con ellas sabré que tú, como mi pastor, tienes cuidado de mí y traes dirección y sabiduría a mi vida. No solo es dirección, sino dotarte de sabiduría. Saber qué hacer. Saber qué hacer en determinadas circunstancias. Si queremos disfrutar de este año de bendiciones, de poder, de lo que Dios no ha cambiado, de planes de bien, de transformación en nuestras vidas, comencemos diciendo, Dios, soy débil en muchas áreas, aquí están. Como David lo hizo, no las escondo. He pecado delante de ti. Guíame. Soy una oveja, estoy indefenso. Si estuviera sin pastor, entonces estaría a merced de los depredadores. No dejes de hacerlo constantemente, que tu oración no se convierta en un clamor solo de emergencia. En segundo lugar, y aprendiendo de la vida de David también, tenemos que dejar que hable a nuestras vidas el consejo de nuestro esposo y de nuestra esposa. Y sé que ahí dirás, ay, y los jóvenes dirán, bueno, pues yo no estoy casado, no hay problema. Jóvenes, tienen que dejar que el consejo de sus padres y de sus madres hable a sus vidas y a sus debilidades. Y David escuchó a su esposa Mical. Fíjate, primera de Samuel, capítulo 19. Verás a David entendiendo esta parte, escuchando el consejo. Dice Mical en el verso 11, hablando sobre cómo Mical salva la vida de David. Dice, entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se les dio la orden de que mataran a David cuando salieran a la mañana siguiente. Pero Mical
la esposa de David, le advirtió: si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana. ¿Cuántas veces nuestros esposos o esposas, cuántas veces jóvenes, sus padres o sus madres no les han advertido algo respecto a sus debilidades? ¿Cuántas veces no les han hecho notar que están cerca, están en la línea roja en una de sus debilidades y hemos decidido no escuchar? Y no significa que hagas con exactitud lo que te vayan a decir, porque entiendo que habrá diversidad de esposos, de esposas. Entiendo que vemos, por ejemplo, a Mical más adelante riéndose de David, ¿verdad? Pero significa que tú y yo empecemos a atender el consejo y a considerar el consejo de nuestro esposo, de nuestra esposa, de tus padres, de tu padre y de tu madre, jóvenes. No hablo al matrimonio, porque el matrimonio va a decir: sí, yo hago todo lo que me dice mi mamá y mi papá. No, espérate, ahí estás al revés, tú ya estás casado. Entonces, tú y yo debemos empezar a aceptar y escuchar su consejo. Luego vemos a David, que ya escuchó el consejo de Mical y salvó su vida, ¿va? No lo mataron a causa de lo que le dijo. Dijo: ok, haré caso al consejo. No murió. Y también vemos a David escuchar el consejo ahora de la esposa de Nabal. La historia, para no hacerla tan larga, tú la podrás leer en casa, pero Nabal era pues, un tipo pues, sangrón, ¿no? Molesto. David en su posición le manda decir: oye, pues hemos cuidado de tus rebaños, nunca ha habido un problema, todo ha estado bien. Manda a tener una atención con nosotros, danos una parte de lo que tienes. Y Nabal se endurece y dice: ¿ese quién es David? Es que no se le olvide que pues ahora resulta que los siervos se hacen importantes. Nabal mal, ¿no? Y David entonces se enchila y agarra a su ejército y dice: vámonos a darle una lección a Nabal. Él con toda su autoridad, y ahí va enojado. Incluso la Biblia describe que cuando aparece Abigail, él iba diciéndole incluso a su ejército: de nada sirvió ayudar a este cuate. Pero fíjate cómo es que Abigail, la esposa de Nabal, sale al encuentro y lo detiene y habla con David. Y el hecho de que David la haya escuchado trae un efecto. Fíjate, 1 Samuel 25, del verso 30 en adelante. Dice así: cuando el Señor haya hecho todo lo que me prometió y lo haya hecho líder de Israel, está hablando aquí a Abigail, le está hablando a David, le dice: que esta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga del derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas por usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. David le respondió a Abigail, y aquí está la transformación de David de haber escuchado el consejo. Él estaba siendo débil en su ira de decir: voy a ir y voy a matar a este cuate, porque cómo se atreve a desairarme de esa forma. Pero David responde en el verso 32. David le respondió a Abigail: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio, bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor, Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro mañana por la mañana, ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. ¿Ves? David dejó que un consejo hablara su debilidad y se frenó, y ya al haber escuchado a Mical preservó su vida, y ahora preservó de mancharse nuevamente, de derramar sangre. Tenemos que aprender a escuchar a nuestros esposos, a nuestras esposas, jóvenes o solteros, escuchar a sus padres y a sus madres, pues Dios los puso en nuestras vidas, incluso a veces para darte una perspectiva distinta y un buen consejo.
perspectiva distinta y un buen consejo. Sabes, yo disfruto mucho sentarme con mi esposa y sea cual sea el asunto que esté tratando, sea cual sea, familiar, de trabajo, espiritual, de todo, yo le pregunto, ¿y cómo ves? ¿Qué te parece lo que voy a hacer? ¿Qué te parece lo que está pasando? Quiero escucharte. Y a veces ella me dice, pues es que no tengo como mucho que decirte. Y le digo, mira, lo que tú quieras decirme, dímelo. Y mientras yo estoy haciendo una oración de esas rapiditas, ¿no? Y digo, Señor, háblame a través de mi esposa. Señor, aliéntame o ponme un alto si es necesario. Y es una bendición escucharlo. Cuando fui soltero y preparaba y había conocido apenas a Brenda, yo iba y en las noches llegaba de la oficina, me sentaba a la cama con mi papá y le contaba mi día. Está pasando esto, está pasando tal cosa. Y al final de contarle le decía, ¿tú cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Lo estoy haciendo bien? Y él me daba consejo. Me decía, bien. ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces aquello? Y lo consideraba y wow, era una bendición. Recuerdo muy bien un consejo tan grande. Fue un día yo llegué y le dije, ¿sabes qué, papá? Estoy gastando un chorro en boda y en esto y en lo otro. Y digo, y tengo un presupuesto limitado para comprar una propiedad. Pero está bien lejos, le digo, ya encontramos una, pero está bien lejos. Yo no conocía en donde vivimos, vivimos en Atizapán, Zaragoza, no conocía, ahora amo allá, no quiero salir de allá. Pero yo le dije a mi padre, oye, no, pues no me gusta, está bien lejos. Y solo se reclinó y me dijo, ¿pero lejos de qué? Me dice, si coincide con tu presupuesto, y si es lo que dice, hazlo. Y yo le dije, no, pues lejos, pues yo decía, pues lejos como de ti, lejos de, pues donde siempre hemos vivido. Me dijo, ¿y qué? Pues te puedes mover en tu coche. Y eso como que me abrió el panorama y dije, wow. Pero te repito, si hubiera hecho caso a mi debilidad, probablemente ni habría comprado nada, ¿va? Permitir que el consejo de tu esposo, de tu esposa, de tu madre, de tu padre, hable a tu debilidad, va a traer bendición y claridad a lo que estés pasando. No lo ocultes, exteriorízalo. 3. Vamos al tercer punto que puede ayudarte en la debilidad para experimentar esta bendición que Dios tiene en tu vida. Reconocer la debilidad, ya lo vimos, y ahora al reconocerla debemos dejar y hablar de ella, sí, pero dejar a que ministros, líderes espirituales hablen a estas debilidades. Líderes espirituales, ministros que Dios ha colocado a atender a su consejo, escucharlos, hablar con ellos y llenarnos de el consejo, entendiendo que también Dios les ha puesto para esto. Fíjate, Hebreos 13, verso 7 nos dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Acordarse de los dirigentes. Cuando tú y yo estamos en crisis, cuando estamos a punto de regarla, la última persona en la que pensamos, pues ese es en un líder o en un dirigente o en un ministro. Lo primero que hacemos incluso es evadirlo, ¿no? Decimos, no, mejor ni voy a ir a la iglesia porque a lo mejor me van a preguntar al respecto y no vaya a ser que me vayan a decir hay algo. Ahora, a lo largo del ministerio me he podido dar cuenta que líderes espirituales incluso pueden dar un buen consejo en las áreas en las que no son expertos. ¿Por qué? Porque Dios les usa también para dirección tuya, para cuidado tuyo y para ejemplo nuestro.
A veces crees que tienes que llegar y dar todo el contexto, toda la historia, pero no es así. Ponlo en práctica. Comienza, escucha y pregunta a tus líderes espirituales. Es triste ver a veces que muchos solo van y buscan al pastor o a sus líderes cuando ya la regaron, cuando ya están ahogados en la crisis, cuando ya es un problemón. Lo correcto, lo mejor sería, antes de echarte el clavado o antes de darte en la torre, considera, dice la Escritura, dice Hebreos, acuérdense de sus líderes, acuérdense de sus ministros, y no solo acercarse, ¿va?, con fines terapéuticos. Yo me acuerdo que tenía una hermana en la iglesia que siempre se sentaba y me pedía consejo y le daba siempre consejo. Y terminaba y me decía, a mí me gusta mucho el consejo porque siempre usted me habla con la verdad. Y luego hasta, hijo, le duele y no, sí. Y yo me quedaba así, yo decía, pues Dios quiera que un día lo haga, ¿no? Dios quiera que un día lo tome en cuenta. Pero ella me decía, y es que yo termino, o sea, yo salgo del consejo y me voy con tanta paz. Y dice, no, hombre, pues no solo te acerques a tus líderes o a tu pastor con fines terapéuticos, para sentir, ay, es que sentí muy bonito hablar y ya lloré. No, acércate siendo transparente de lo que está pasando en tu vida, de lo que estás pensando, de lo que ha causado cierto problema, incluso lo que has visto. Háblalo con claridad, sin temor. A veces tenemos temor a que, híjole, es que cómo le voy a decir que estoy pensando eso, sí. Sí, pues ya llevo unos años aquí, ¿verdad? Sé transparente. Dios quiere tratar y Dios quiere tocar esas debilidades y convertirlas en fortalezas. En cuarto lugar, también ya vimos, escuchar a Dios, escuchar esposo, esposa, padre, madre. Ahora vimos escuchar líderes espirituales. En cuarto lugar, necesitamos tener y hacernos de buenos amigos que nos hablen sobre nuestras debilidades y que hablen a nuestras debilidades. Y ahí tú puedes decir, qué padre, ¿no? Los amigos, pues me gusta a mí, los amigos, me gusta más que el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Oír a los amigos, pero buenos amigos que te van a guiar a Dios. Un buen amigo no es aquel que le vas a ir y le vas a decir que estás mal con la esposa y te va a decir, vente a la casa a echar el tequila y a cantarlas de desamor para que te desahogues. No, ese no es un buen amigo. Buenos amigos son los que te van a guiar a Dios, que te van a guiar a los 3 pasos que dijimos hace un momento. Te van a decir, ¿y cómo vas? ¿Has hablado con Dios? ¿Quieres que lo hagamos juntos? ¿Qué te parece si vamos y hablamos los 3? Hablamos con tu esposo también. ¿Por qué no escuchas su consejo? ¿Por qué no vamos con uno de nuestros líderes a platicar el asunto? Alguien que te va a ayudar. Un amigo no es quien te dirá, no, manita, ya déjalo, él es un flojonazo. Tú eres toda exitosa y empoderada y tú puedes hacer lo que tú quieras. No. Un amigo te va a hacer considerar lo que está sucediendo y poner a Dios en primer lugar. Fíjate, Proverbios 12:26 nos dice, los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan por mal camino. David tuvo buenos amigos. Conocemos a Jonatán. Jonatán le salvó la vida un chorro de veces a David. En ocasiones le habló y siempre fue con la intención de cuidarlo. Estuvo ahí vigilándolo, dándole buenos consejos para preservar su vida. Entonces es momento de que consideres de quién te estás rodeando. Si tienes esta clase de amigos, porque hay veces que ayer tenía una charla en la reunión de jóvenes con los chicos y les decía, pues es que no puedes decir que todos tus amigos están fuera de, porque en algún momento tus debilidades te van a llevar allá. Necesitamos fortalecernos. Te pregunto, ¿cuántas veces estás escuchando a buenos amigos que estén hablando consejo claro a tus debilidades? Y no es amigo solo el que llega al azar.
Atentos aquí. No solo el que llega al azar, los amigos deben de ser escogidos. Es un acto en el cual tú y yo aprendemos a ver a las personas, aprendemos a ver en este lugar y decimos, ay, me encanta cómo trata a su esposa, cómo trata a su esposo, y yo soy débil en esta área, no conozco mucho, quiero hacerme amigo de ustedes. Quiero hacerme amigo de ti, quiero aprender de tu consejo y rodearte de estas personas. Atender y ver, me gusta cómo crían a sus hijos, me gusta cómo han criado a sus hijos, quiero su consejo, quiero hacerlo mi amigo. Los amigos escogen. También me gusta cómo maneja el hermano, la hermana sus negocios. Es impresionante cómo Dios le ha dado claridad para hacerlo. Me haré su amigo. Y entonces cuando tú tomas esa decisión, haces una inversión, ¿ah? ¿Quieres tener amigos? O no te quedes con los brazos cruzados, a ver quién va a ser mi amigo, ¿ah? Sé tú un amigo, acércate, invítalo tú a tomar el café, háblale, oye, ¿cómo estás? Aconséjame. A veces creemos tener amigos, pero no les buscamos. Ruth nos hablaba de esta parte tan fundamental de no estar solos. También se los digo por experiencia, pasando en tiempos difíciles, ahí veía el celular y, oye, te escribió tal persona, mi esposa me decía, te manda este mensaje tal o cual hermano, y me fortalecía. Amigos, amistad, necesitamos tenerlos alrededor y dejarlos hablar a nuestras debilidades. Por último, el consejo que te daría también es: permite el consejo sabio hablar a tus debilidades. ¿Y cuál es el consejo sabio? No tiene que ser tu amigo, ni siquiera tiene que ser un líder espiritual, pero debe ser alguien que pueda hablar a tu vida con sabiduría. Proverbios 11:14 nos dice: sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. El éxito depende de muchos consejeros. Proverbios 15:22 dice: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Proverbios 24:5 nos dice: la guerra se hace con buena estrategia. La victoria se alcanza. Repite conmigo: la victoria se alcanza. No te escuché, espérame. La victoria con muchos consejeros. La victoria la vas a obtener este año con muchos consejeros. Entendiendo primeramente, dependiendo de Dios y su consejo y su palabra, y de muchos consejeros. En este último punto, tú y yo necesitamos entender que debemos estar abiertos a un consejo mayor que solo el YouTube, el Facebook y lo que ves ahí. Ya no sé ni cuántas redes sociales hay, ¿verdad? Hombres y mujeres que puedan hablar a ciertas áreas de tu vida. Tal vez necesitas a alguien para que te hable del matrimonio, tal vez necesitas a alguien que te hable de negocios, tal vez necesitas a alguien que te hable sobre tu salud. Por ejemplo, quien te va a hablar de tu salud no te va a hablar a lo mejor de negocios o del matrimonio, pero te va a dar un consejo específico. Rodearte de gente sabia. Tú y yo no podemos ser el único, el más inteligente del grupo, ¿va? Siempre tenemos que buscar hacernos llegar de alguien más inteligente que yo, de quien puedo aprender, de quien puedo escuchar sabiduría. Mi esposa se reía mucho de que cuando nos conocimos, todos mis amigos eran pues gente ya grande, gente con familia. Una vez le dije: vamos a ir a la fiesta de la hija de un amigo, y fuimos unos 15 años, y me dice: tu amigo tiene ya su hija de 15 años, de casi me traes a su boda. Y los conocía, pero es gente de la que decidí rodearme para ese efecto. Sabiduría. Debemos estar atentos a los buenos consejeros, rodearnos de ellos. Y teniendo esto, estoy seguro que no tendrás ninguna excusa para este
año y lo que resta. Este año no puede ser igual a los anteriores. Te decía, sé más astuto y ponlo en práctica. Te vas a encontrar, sí, con dos obstáculos grandísimos. Cuando hablamos de debilidades, el primero es el orgullo. Lo vemos y lo vamos a entender como el orgullo, como lo más peligroso, la causa de la caída de Satanás. El orgullo lo hizo creerse o verse como Dios, o creer que podría ocupar el trono de Dios. Y es exactamente lo que quiere hacer el orgullo. Cuando yo te digo debilidades y tú de inmediato dices, no sé ni qué es eso, no, yo estoy bien. Empieza a notarse ahí el orgullo, y el orgullo lo que quiere hacer es robarte a ti y a mí el poder admitir nuestras debilidades y de poder hablarlas. Segunda de Corintios 12, verso 7, en palabras de Pablo, fíjate bien, dice, para evitar, hablando Pablo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, porque recuerda que Pablo había tenido revelaciones grandiosas desde su conversión, había subido al cielo, estaba lleno de esas revelaciones, y él dice, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, y ahora dice Pablo, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y no nos confundamos, Pablo no está diciendo voy a ser presuntuoso de donde soy débil, sino está diciendo voy a poderme parar y en voz alta hablar sobre mis debilidades, porque ahí es donde permanece el poder de Cristo en mí. Entonces, ¿dónde se perfecciona el poder de Dios? En las debilidades. Y es ajeno a lo que tú y yo a veces pensamos. Cuando tú y yo podemos reconocer que soy débil en un área, es cuando Dios puede ser fuerte en esa área de tu vida. Es cuando en esa debilidad tú y yo admitimos que nos opacamos. Es donde Dios dice, aquí es donde voy a brillar yo. Cuando Pablo dice que gustosamente presumirá o hablará de sus debilidades, está diciendo que no las va a esconder, que va a permitir que al ser expuestas hable el consejo de muchos hacia esas debilidades, incluyendo el consejo principal, que es el de Dios. Y al hacerlo, al decir soy débil, el poder de Cristo se presentará. Ahora, ¿cuántos queremos el poder de Dios sobre nuestra vida este año y los que vengan? Yo lo quiero, pero ¿cómo sucede? Siendo honestos y abiertos acerca de nuestra debilidad, no viniendo tratando de presumirlo, interpretándolo mal, sino vengo hablando de mis debilidades, reconociendo que mientras yo hablo de mis debilidades, Cristo es exaltado y su poder reside en mi vida. Por eso Pablo dice que se regocija en las debilidades, porque dice, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Ves? Dios no es limitado ni se avergüenza de tus debilidades. Al contrario, cuando lo admitimos, Dios dice, bien hecho, hijo. Bien, deja ahora, yo hago lo que tú no puedes. Déjame hacer lo que se te dificulta. Déjame demostrarme fuerte en donde tú eres débil. Y ves, por eso te decía que este es un obstáculo enorme que te encontrarás, porque tú dices, ok, voy a escuchar el consejo, sí voy a buscar a tal persona, sí voy a esto, pero tus debilidades ahí van a estar, y el enemigo lo que quiere es que tú y yo pensemos que nuestras debilidades nos descalifican con Dios, creyendo que Dios está lejos. Que no nos va a amar hasta que logremos vencer esas debilidades en nuestra vida, pero es una mentira.
Dios quiere obrar en esas debilidades, Él quiere demostrarse fuerte, e incluso deberíamos notar que esas debilidades también puede ser que Dios las haya puesto, las haya permitido en la vida para librarnos del orgullo y la soberbia, algo mayor. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces detente, identifica las debilidades, pero no creas que rápidamente se convertirán en fortalezas, sino incluso analízalas así y di: bueno, pues Dios me está cuidando de ser orgulloso, de ser altivo, de algo que me llevaría a la caída. Puede Dios permitir a veces una debilidad por tu propio bien, para que tú y yo volteemos a Él todo el tiempo y seamos sabedores de nuestra dependencia a Él. El segundo y último obstáculo que encuentro con el que te puedes topar a lo largo de este año es la inseguridad. La inseguridad. Porque el enemigo se encarga de presentarte día con día no, tú no puedes, porque tú no eres como tal, tú no eres como Faustino, tú no eres como tal persona, tú no eres como ese líder. ¿Qué piensas tú que Dios va a actuar igual? No, tú no tienes la habilidad. Cuando las debilidades se exponen, lo primero que viene es el bombardeo del enemigo diciendo: tú no puedes hacerlo. Pero aprendamos de Gedeón. Gedeón es un hombre que enfrentó la inseguridad en su vida. Vamos a Jueces 6, te lo leo rápidamente, si quieres no lo busques, estúdialo en casa, pero dice el verso 11: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en su lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y otra vez, fíjate, Gedeón, la inseguridad. O sea, imagínate, el ángel del Señor, ¿no? Yo digo, cuando leo, si el ángel del Señor se le apareció, yo me quedo pasmado, ¿no? Pero todavía Gedeón se dio la libertad de decir no. Y todavía le dice al ángel, dice: no, pero ve, porque yo soy quien te envío. Y todavía él se atreve a decirlo otra vez, fíjate. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor le respondió. Y fíjate, Gedeón batallaba con la inseguridad, pero él reconoció ante Dios esa inseguridad. Y mira la respuesta de Dios a la inseguridad de Gedeón y a tu inseguridad. Cuando estés inseguro, mira la respuesta que Dios le da. El verso 16 dice: el Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Así es como responde Dios a la debilidad que te presenta el enemigo tan imponente de no puedes, no hay solución. Dios dice: ok, en esa debilidad me voy a presentar yo fuerte y tú vas a tener la victoria porque yo estaré contigo. Entonces, ¿cómo enfrentamos la inseguridad? Reconociendo que Dios es el que obra. No yo. No depende de mi capacidad, no depende de cómo me comparo con otros o si tengo o no la habilidad. Es Dios el que va a obrar en tu vida y en mi vida. Es Él el que está con nosotros. Muchas personas a veces me han dicho: ay, qué fortaleza, ¿va? Para las cosas de la vida, para lo que está pasando. Y yo digo: no.
Lo que tú estás viendo es el poder de mi Dios. Y me alegro porque digo, en esa debilidad, cuando estoy triste, cuando estoy pasando por dificultades, momentos adversos, una persona se acercó a mí y me dijo: oye, yo no podría ni siquiera hablar en el funeral de mi... Y era un conocido. Y yo solo sonrío y digo, porque es el poder de mi Dios. No hay un superhéroe aquí, sino es el poder de Dios sobre debilidades admitidas. Así, por ello, Pablo llegó a Filipenses 4:13, un versículo que nos gusta y que seguro muchos tienen por estandarte. Pero él dijo: todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. Allí estaba Pablo diciendo: no en mi habilidad, no en mis estudios, no en mi título, no en mi poder o en lo que pudiera tener, sino todo lo puedo en Él que me fortalece. Tú y yo podemos enfrentar la vida, las luchas, las situaciones, no por nuestra capacidad, sino por la de Cristo. Y así experimentarás éxito en todo lo que hagas y a lo largo de este año. ¿Por qué? Porque no será por tu capacidad, sino por la de Cristo. Pablo dijo en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios te creó, Dios puso en ti la capacidad para hacer las obras que Él quiere que haga. Salmo 139:13, David nuevamente reconoce: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Y con este versículo 17 concluyo, iglesia. Tú y yo llegaremos a la conclusión estos días y estos años y estos meses y todos los proyectos que tengas, llegaremos a la conclusión de esto: cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Vas a enfrentar tus debilidades. Va a seguir corriendo el tiempo. Siempre dicen: en enero no vayas al gimnasio porque está lleno, pero ya en febrero se va vaciando, porque la gente va desistiendo. Pareciera que es una formalidad que seguimos en toda área de nuestra vida. Ya más o menos en febrero, en marzo, ya voy a empezar a tener broncas matrimoniales, ya los hijos ya no me van a obedecer tan bien, ya todo va haciéndose para atrás. ¿Por qué? Porque confiaste en tus fuerzas, porque iniciaste poniéndote en tus fuerzas. Pero si tú el día de hoy regresas a casa y como Gedeón estás ahí y reconoces ante Dios tu debilidad y le dices: mi familia es la más insignificante, lo que tengo, lo que soy yo es lo más diminuto, estoy inseguro, llevo años a lo mejor en la iglesia participando pero tengo miedo, estoy aterrorizado, he pecado contra ti, soy débil, ya no puedo, seguramente algo va a pasar y ya no voy a poder. Si tú haces este reconocimiento de tu debilidad ante Dios, su respuesta será la misma que con Gedeón: yo te daré la victoria. Tú vencerás a esos monstruos, tú vencerás a eso que te oprime, que oprime a tu familia, que oprime a tus finanzas, que oprime tu vida espiritual. Vas a vencerlo, y no porque sea por tus fuerzas, sino porque yo estaré contigo. Así que no te avergüences, iglesia, de tus debilidades,
Ponlas delante de Dios, escucha su consejo, escucha el consejo de tu esposo o esposa, de padre y madre. Atiende el consejo de tus líderes espirituales. Acércate a ellos y sé honesto, sé transparente de lo que pasa antes de una crisis. En cuarto lugar, rodéate de gente que tenga sabiduría. Pero sobre todo, muéstrate transparente delante de Dios. Lo que venga este año y lo que pase en tu vida y las debilidades y luchas que tengas, tú y yo nos vamos a parar frente al enemigo, frente a la inseguridad, y le vamos a decir: yo no puedo, pero Dios en mí sí puede. Y yo soy un hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza de Él. Y ¿sabes qué? Él es el que obra en mi vida. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar.